¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos, aquí estoy de nuevo compartiendo con ustedes una palabra en su devocional, Una cita con Dios. Hoy quiero hablarles o iniciar una serie acerca del Espíritu Santo, pero desde una perspectiva que es bíblica y muy importante, pero a veces no entramos en el proceso de ella. Y me refiero al fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los Gálatas, él habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu y hace un contraste en este aspecto. Dice la Biblia: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan ustedes lo que quieran, sino que Él ordena que seamos guiados por el Espíritu. Y encontramos tres expresiones muy interesantes. Una es andar en el Espíritu, la otra es ser guiados por el Espíritu Santo, y la tercera es vivir por el Espíritu. Así que quiero que al hacer el contraste entre las obras de la carne y el andar en el Espíritu, analicemos lo que el apóstol Pablo dice. Por una parte dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Pero luego nos manda a andar en el Espíritu y a ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida práctica? Y ahí es donde viene en el versículo 22 el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Pero en Efesios capítulo 5 y el versículo 9 habla de otros dos frutos del Espíritu, y es acerca de la justicia y la verdad. Así que vamos a hablar de estos 11 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y es interesante que este término está en singular, fruto del Espíritu, pero sus manifestaciones están en plural. Hay 11 manifestaciones de ese fruto. El hecho de que haya una repetida en Efesios dice que es bondad, justicia y verdad. Y también la bondad está mencionada en Gálatas 5:22. Así que está repetida. Por eso hago mención de 11 manifestaciones como fruto del Espíritu. Y la pregunta es: ¿qué enseñanza encontramos en el fruto del Espíritu, en esta enseñanza? Y quiero mencionar algo muy importante, porque la esencia central de esta manifestación del Espíritu, de estas manifestaciones, es la formación del carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, ya que el Espíritu de Dios vive en nosotros. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu, y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y la manifestación, o manifestaciones porque está en plural, son ese fruto que se manifiesta en varias formas, con varias características. Y esto es lo que, al aplicarlas a nuestra vida personal, demuestra el carácter de quien tenemos dentro de nosotros, o sea, el carácter del Espíritu a través de Jesucristo. Al hablar del fruto del Espíritu, estamos diciendo que el Espíritu Santo vive en nosotros
y se manifiesta exteriormente a través de esas 11 características. Y vamos a entrar hoy solamente a manera de introducción a hablar de esa característica. La primera es el amor. Y el amor es como la base principal donde las otras características se manifiestan. Si nosotros tenemos claridad en cuanto al amor de Dios y el amor que Dios pone en nosotros, necesitamos manifestar las otras características de las cuales estaré hablando a futuro. Pero hoy quiero dejar en claro que el amor es como la base de esas 11 características o manifestaciones como fruto del Espíritu. Dios es amor y por eso es que al hablar del amor estamos hablando de la esencia principal, y es lo que quiero dejar en su mente para que al analizar estos aspectos diferentes podamos tener en cuenta la importancia del amor de Dios en nuestro corazón. Dios nos ama porque Dios es amor y nosotros tenemos que manifestar esa esencia a nuestros semejantes. Este será el tema para nuestro próximo programa. Bendiciones para todos.